Este es el estudio número 4 de la serie Mi propósito. Y mucha gente, y sin importar la edad, realmente no pueden contestar la pregunta ¿cuál es mi propósito? Y aquí te vamos a ayudar. Y vimos una introducción soberbia con tu inteligencia, después mi primer paso, mi propósito. Después prácticamente fue el segundo paso. En el primer paso vimos la vida de Adán y Eva. En el segundo paso vimos parte de la vida de Noé. Tomamos varios puntos y estudiamos ahí su propósito y aprendimos cosas muy padres. Regrésate a aquellos estudios para que puedas comprobar, recordar o aprender algo bien importante en cuanto al propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces estamos viendo ahora la vida de Abraham y Sara y estamos viendo un propósito imposible. Y este propósito vimos que cada vez que va caminando Abraham va en fe, y tienes que leer la parte 1 de este cuarto estudio porque estamos entrando en la parte 2. Y la parte 2 vamos a ver Dios te revela el plan para tu vida. Y dentro de este plan, de este punto, tenemos 3 cosas. Dios te bendice antes de comenzar a caminar. Dios te llevará a hacer tu nombre grande y Dios te convierte en bendición. Y voy a leer solamente el versículo de Génesis 12:2. Y acabando esto, y si tú no lo has leído, lee todo el capítulo de Génesis 12. Este solo el versículo 12 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Repito, versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces entremos un poquito a hablar de Abraham. Su plan fue bien grande, hablando de que Dios hizo para su vida, y supongo yo que él no lo imaginaba. Pues aquí Dios le dice que hará de él una nación, o sea, un país, una nueva nación, pero no solamente física, que si se hace físicamente se convierte en el país de Israel, pero también veremos que habrá una nación espiritual. Pero antes quiero seguir platicando de que pues es bien grande, es muy grande, y cómo Dios trabaja en la vida de una forma misteriosa, maravillosa, muchas veces cómica, ya que Dios en su plan le revela que de él, o sea, su sangre, de su hijo con Sara, tendrá una gran nación, siendo que Sara no podía tener hijos. Sara era estéril. Obvio, está hablando totalmente físico, pero también trae unos retoques que estudiándolos podemos ver una nación espiritual, y vamos a verlo más adelante. Parte de lo espiritual apunta a la nación celestial, la nación santa en la cual pertenecemos cuando recibimos a Cristo. Sin embargo, a pesar de que está hablando de que sería una semilla esta nación, o sea, de su semilla, y obvio más adelante se revelan más cosas específicas, el punto importante es que será con Sara, que no puede tener hijos, como ya dije, ella es estéril. Entonces prácticamente eso es lo cómico, ¿no? Como Dios dice: aunque no puedes tener hijos, elegido para ser una nación grande. Entonces es algo bien incoherente, imposible,
es chistoso porque pasa siempre Dios haciendo las cosas que no son como si fueran. Entonces, por lo tanto, para que pueda Abraham y Sara cumplir, porque es prácticamente un propósito de ambos, así, un propósito de ambos, porque Abraham no puede hacer una nación sin Sara, es decir, no puede tener un hijo o muchos hijos sin su esposa, por lo tanto es un propósito muy muy hermoso que es en pareja. Y también le dice, y obviamente aplica para las dos personas, que Dios los va a bendecir y los hará una bendición, dice ahí, y serás bendición. Está tremendamente poderoso eso. Entonces Dios quiere usar a las personas y para Él no hay imposibles, por lo tanto, pues ellos tienen que ser bendecidos con un milagro de vida para tener un hijo. Entonces vamos a ver el punto de forma más completa, no solo de forma física, para tocar también el punto espiritual. O sea, a leer Romanos 4, 16 al 21, y dice, versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, sus hijos, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahí está tocando el punto espiritual, el cual es padre de todos nosotros. Esto lo está escribiendo Pablo y obviamente sí venía de su descendencia de sangre, de la misma línea de Abraham. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco duró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esta es la fe de Abraham. Pero muchas veces no se toca todo completo, es decir, estamos con una fe que ha estado caminando ciegamente, por así decirlo, como dije en el versículo anterior. Dios le dio direcciones, pero de unas direcciones que no podía entenderlas o verlas claramente, sino que era obedecerlas a través de verlas por fe. ¿Por qué? Porque él le dice, vas a ir a donde yo te diré, y no le dice dónde, lo que dice sal, y él sale y va caminando hasta que Dios le fuera revelando cada paso. Sin embargo, aquí podemos ver que ya le está dando todo el plano, es decir, cuando Dios llegó a su vida, le da dirección, le da entendimiento y le va revelando todo el plan para su vida. Pero conforme van a saber las historias, Dios le revela más. Aquí le dice que de él vendrá la bendición para todas las familias más adelante, pero no puede tener hijos. Y de aquí, cuando sale y donde le está diciendo esto, Dios, pero no lo revela cada paso a paso, le dice que él se lo mostrará
porque obviamente Dios va preparando ahí varias cosas en ese andar y va a bendecirlos. Por lo tanto, y aquí lo vemos donde Dios les está bendiciendo, hablándoles de lo que bueno que Dios quiere hacer con sus vidas. Así que Dios los bendijo, les dice lo que va a hacer, lo que Él tiene que hacer también. Y el punto importante, Él creyó aceptando su bendición y Dios se lo contó como justicia. Entonces, aquí va uno de los retos más, digámoslo así, pesados, porque si es bien importante cuando Dios llega a tu vida, está en ti. Si tú crees y aceptas el plan de Dios para tu vida y su bendición, porque estás aceptándolo con fe. Aquí es donde realmente estás entregándole tu fe a Dios en tu caminar, abriendo unos ojos del corazón, de lo espiritual, y que no tiene nada que ver con lo físico. Así que aceptas este reto, es decir, creerás y aceptarás tu bendición y el plan de Dios tiene para tu vida, o vas a decir, no, mi plan es mejor. Aquí está bien importante ese punto. Y fíjense, todo esto que estamos viendo es de suma importancia. De alguna forma puedes entender también el contraste que hay en el obrar del diablo, de la brujería y de otras actividades de las cuales Dios está en contra. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que Dios aborrece la adivinación. Dios aborrece que estén prácticamente leyendo las cartas, por ejemplo, o haciendo rituales para ver, y ese es el punto, para ver algún destino o alguna consulta de las actividades que requieres hacer. Es decir, cuando van al tarot, van a que les lean las cartas y todo eso para aceptar un destino que está basado en lo que les va a decir una persona, y al final de cuentas todo eso que es brujería es poder del diablo. En otras palabras, cuando te están leyendo las cartas te dicen, tienes que tener cuidado con esto y te puede pasar esto y lo otro, y la gente lo cree de una forma, la palabra sería establecida, de una forma de que ya no hay vuelta atrás, lo que dijo va a pasar. Solamente los escépticos y la gente que no cree en eso pues no se acerca realmente. Pero lo que realmente está pasando cuando nosotros nos estamos acercando a ese tipo de actividades, estamos dándole de espalda a la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida, así como su plan para ir a que el diablo nos diga el plan y luego creerlo, y esa fe actuará en hechos los cuales son prácticamente movidos por la influencia o el poder de demonios. Entonces por eso Dios aborrece la adivinación, el que te lean las cartas, el que de alguna forma te diga qué acontecerá en tu futuro y que tú lo creas.
El hecho de ir ya está mal, el hecho de creerlo es algo que va a llevar a que ocurra en tu vida, porque tú estás aceptando ese plan demoníaco para tu vida, sin importar si es bueno, sin importar si es malo. Tú dices, déjame, voy a que me echen las cartas, que me lean la suerte, que me lean la mano. Bueno, el ir ahí, y lo he escuchado de personas cristianas que han ido con personas que hacen brujería, y lo primero que dicen es, no, a ti yo no puedo leértelas. Y le preguntan a las brujas, ¿por qué? Es que hay algo que se ve en ti que hace diferente de las demás personas. Obviamente será algo de Dios, y el poder de Dios está bastante anclado en nuestras vidas, de forma que nos protege muchas veces, sobre todo de este, digámoslo así, planeación demoníaca que quiere prácticamente el diablo meternos ahí para que sucedan esos acontecimientos, pues obviamente planeados o manipulados por Satanás. Entonces, hablando del propósito de Dios que tiene para tu vida, Dios te va a decir pautas, te va a planear, te va a platicar poco a poco pasos para tu vida, y tienes que aceptarlos creyendo y viéndolos por fe. Por eso Pablo dice que andamos por vista, andamos por fe, no por vista. Pero realmente es que esta fe nos lo revela con los ojos del corazón, con los ojos puestos en Dios y en lo espiritual. Por eso es sumamente importante, pero muy importante, creer a Dios y no creer al plan del diablo, porque creer es aceptar. Entonces, si tú vas a que te lean las cartas, estás aceptando el plan del diablo. Y malamente, y lo digo porque esto es malo, muchas iglesias, sobre todo pentecostales, evangélicas, que han entendido mucho de esta brujería, lo hacen adrede y a propósito para programación psicológica, lo cual se oye bien y no está mal, pero también es muy tramposo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el tener prosperidad con Dios no nos lleva al éxito humano, pero nos lleva a lo mejor de nosotros y la máxima de las felicidades, y el corazón pleno y lleno, y no hay comparación. Para eso no hay comparación. El problema es que estos pastores, sabiendo estas maquinaciones del enemigo, se hacen parte del enemigo sin querer, por buscar el bien de la gente. Les profetizan y lo hacen muchas veces en cierre de año, y dicen, este 2026 que viene tendrás casa nueva y carro nuevo y viene el trabajo, y están gritándole todo lo bonito, y pasa, sí pasa, porque la gente lo acepta, y aceptarlo es entregar su fe en ello. Por lo tanto, siguen caminando en ello, trabajando por ello, siguen caminando en ello, siguen trabajando por ello, y el resultado lo consiguen. Ahora, Dios se los quiere dar, sí, o sea, eso no es un, digamos, problema. El problema es que a veces le dan solamente el enfoque a eso, en lugar de ver su verdadero propósito, invertir el máximo de su tiempo en ello, y no solamente en las cosas bonitas que queremos para la vida, hablando de cosas materiales.
que no lo es todo y no es lo más bonito. Y a veces por tener unas cuantas cosas, pues salimos perdiendo. Ya ven un joven que donó su riñón a cambio de el iPhone. En ese tiempo era como el iPhone. No me acuerdo si era el 10, el 9. Total, ahorita ya no vale nada ese celular y él ya no tiene un riñón. Si lo donó por hacer un bien, excelente. Si lo donó solamente por el celular, pues al menos sabemos que donó el riñón a alguien que lo necesitaba, porque el celular no es importante. Al final de cuentas eso ya quedó como posiblemente ya ni jale, yo qué sé. Sin embargo, esto es lo que muchas veces hacemos al enfocarnos en estas predicaciones tramposas buscando la prosperidad, pero prosperidad económica y prosperidad material, y no le dan el verdadero tiempo e inversión y gastar en lo que más vale. Por ejemplo, un padre con su hijo, invertirle tiempo antes de mucho trabajo para darle una buena educación, etcétera. Ese es el problemita de estos predicadores. El enfoque a veces, bueno, se puede perder en cosas que no lo valen. Y si te fijas, el plan de Dios para tu vida puede ir en contra de estar mucho tiempo trabajando en cosas materiales. Muchas veces eso va a chocar. Sin embargo, la gente que ha mandado por un tubo las cosas materiales es gente que cumple el propósito de Dios para su vida, y Dios los colma y los rellena de muchas cosas mucho mejores, y además cosas materiales. Tal es el caso de Salomón. Salomón nació para ser rey, fue elegido por Dios, ese fue su propósito, y más adelante vamos a tocar el tema de la vida de Salomón. El punto es que Dios se le acerca o se le aparece en sueños y le pregunta, o más bien le ofrece que pida lo que quiera, y Dios se lo va a dar. Entonces Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo. Por lo tanto, jamás hubo un rey, ni creo que lo habrá, más sabio que Salomón. Que en serio es muy muy sabio, y cada vez que estudias las cosas que él dice, tienes que hacer un conjunto de estudios de muchas cosas como botánica, biología y zoología y construcción, y bastantes cosas que tienes que estudiar para poder entender completamente alguno de sus frases, cómo las va acomodando, cómo va acomodando su poesía, y las comparaciones que hace, y cómo hace una obra de arte combinada con mucha ciencia. Entonces es a lo que voy. Es bien importante seguir el plan de Dios antes que cosas materiales, y Dios te va a dar, así como a Salomón le dio sabiduría, y le dijo, te daré riquezas. Tanta riqueza le dio que no valoraban la plata, todo era oro. Y le dice también que le dará muchos años de vida, y que también le dará ahora sí que la victoria contra tus enemigos, que es algo que a Dios lo marca en la Biblia, y lo marca como algo que le agradó mucho a Dios, de que estoy encantado, con otras palabras lo dice Dios, de que no hayas pedido lo que ya mencioné, sino que pediste sabiduría. Entonces Dios le da todo lo que no pidió, y también le da sabiduría en lo que sí pidió. Entonces, para cumplir nuestro plan, pues también necesitamos sabiduría, y muchas veces necesitamos dinero o milagros, como el caso de Abraham. Entonces, ya para acabar, pues Dios lo bendijo
y lo llevó a ser un hombre importante, un hombre muy, muy grande, un hombre que brilló a tal punto que las personas que lo rodeaban le tenían mucho, pero mucho respeto. Entonces, uno de los puntos bien importantes es que Dios lo engrandeció. Y lo vemos en Génesis 14, del 11 al 16, lo voy a leer, dice: y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, porque para esto se habían separado Abraham y Lot, porque Dios los había bendecido mucho, muchos bienes, y no cabían en una sola tierra, por lo tanto se separan. Entonces dice ahí, es el versículo, que moraban Sodoma y sus bienes, y se fueron. Versículo 13: y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Dice, versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Versículo 15: cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. 16: y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Para esto se habían reunido 5 reinos, y fueron a pelear para liberarse del rey. Déjame ver si lo pronuncio correctamente. No puedo. Del rey No puedo realmente pronunciarlo bien por el momento. Kedorlaomer. Así es, ya lo leí. Entonces, como les decía, se reunieron 5 reyes contra este rey Kedorlaomer, que él juntó otros 3 reyes. Eran 4 reyes que pelearon contra 5 reyes. Los derrotan estos 4 reyes y les roban todo. Uno de los reyes era el de Sodoma, donde vivía Lot, que se había separado yéndose hacia esa zona. Entonces estos 4 reyes, pues saquearon a estos 5 reinos, y dentro del rey que saquearon de Sodoma, pues iba todos los bienes de Lot, todos sus familiares y todos sus esclavos. En ese tiempo pues se manejaban con esclavos y ganado, y todo lo que tenía, sus riquezas, pues se las llevaron, ¿no? Entonces estamos hablando que se juntaron 4 reyes que derrotaron a 5 reyes, o sea, hablando de 5 ejércitos, reinos grandes. Y llega la noticia a Abraham que su sobrino está prácticamente hecho un esclavo ahora, pues fue derrotado en esta guerra, los reinos, y obviamente agarraron a toda esta gente para llevárselos como esclavos, y con todas sus riquezas y con todos sus ganados y cualquier cosa material. Entonces Abraham junta sus 318 siervos. Ahora sí que dice que se aliada con Escol y Aner, aliados de Abraham. Con ellos 2 se aliada. Entonces van con un ejército no muy grande. ¿Se imaginan cuántas personas tenía Escol y Aner? Ponle tú 500 y 500, 1500 personas, no creo. Contra 5 ejércitos que eran, cada ejército era mucho más de 6,000 personas. Porque
así se mencionaban las regiones en aquellos tiempos posiblemente. Entonces ahí va Abraham con sus 318, Aner y Escol, con pocos hombres, a enfrentar 4 reyes que vencieron a 5 reyes y los derrotan completamente, recuperando todo. Entonces pues Dios lo está haciendo aquí una bendición, es decir, primero que nada, de fama y gloria, pues Dios lo lleva a ser de un hombre grande, como dice ahí, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya para acabar, aquí vemos cómo Dios engrandece con cosas tremendas a Abraham y hace su nombre de importancia. Imagínense el respeto que le tenían, porque decían sus conocidos, gente que vivía alrededor de él, que veían a Abraham como el ángel de Jehová, como un ángel de Dios. Y obviamente Dios les da la victoria de forma milagrosa, y obviamente esto lo hace una bendición para todos los que han sido atacados aquí, sus reyes que recuperaron sus cosas, y obviamente pues a su familiar, ¿no? Ya por último, Génesis 14, 17, 20, cuando volvían de las derrotas de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, una persona que refleja a Cristo Jesús, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, para doblemente ver cómo Abraham está completamente bendecido en toda área y siendo bendición, de nombre importante, bendecido para bendecir. Y con esto terminamos, y espero que sea de mucha bendición para tus vidas. Ahora ya sabes, si quieres ser de renombre o un gran nombre de fama importante, haciendo lo correcto es con Dios. Dios te bendice, Dios te lleva a ser tu nombre grande, porque te hace una bendición para la gente que te rodea, incluyendo gente de otras ciudades y otros países que están en contacto con tu testimonio. Amén, bendiciones.